mi papá vendió la casa de la familia. Para mantener a su amante, desde hace un tiempo empecé a notar que algo no estaba bien en mi casa. Mi papá siempre había sido un hombre serio, trabajador, alguien que llegaba cansado pero contento después de cada jornada. Al menos, eso era lo que yo creía. Pero poco a poco, su comportamiento comenzó a cambiar de una manera tan sutil que al principio nadie se dio cuenta. De pronto, empezó a llegar más tarde de lo normal, con excusas poco convincentes. Decía que había juntas en la oficina, que tenía que ver clientes, que se le había hecho tarde con unos papeles. Pero su tono no era el mismo. Mi mamá, confiada como siempre, le creía sin dudar. Ella es de esas mujeres que piensan que la familia es lo más sagrado y que la lealtad del esposo nunca se cuestiona. Yo, en cambio, comencé a sentir un cosquilleo en el estómago cada vez que lo escuchaba hablar. Algo no cuadraba. Una noche, mientras mi papá se bañaba, su celular vibró en la mesa de la sala. Yo no soy de revisar cosas ajenas, pero la pantalla se iluminó y apareció un mensaje corto: «Te extraño, ¿cuándo nos vemos?». Sentí un golpe en el pecho. No decía el nombre del remitente, solo un número guardado sin nombre. Guardé silencio, aunque esa noche no pude dormir. Con el paso de los días, los signos se hicieron más evidentes. Mi papá empezó a usar una colonia nueva. Demasiado cara para alguien que, según él, estaba ahorrando. Dejó de sentarse a cenar con nosotros, y cuando lo hacía, siempre estaba distraído, con el celular en la mano. Un sábado, mientras acomodaba las cosas del closet, mi mamá encontró un recibo arrugado entre los bolsillos de su saco. Era de un restaurante elegante, de esos a los que jamás nos había llevado como familia. La cuenta era altísima, y para colmo, la fecha coincidía con un día en que mi papá dijo que había trabajado hasta tarde. Mamá se limitó a suspirar, guardó el papel y no dijo nada. Ella lo justificaba todo. Yo no. Esa noche me encerré en mi cuarto y comencé a pensar en todas las piezas sueltas, las llegadas tarde, el perfume, las llamadas misteriosas, el recibo del restaurante. Todo apuntaba a lo mismo. Y aunque dentro de mí no quería aceptarlo, la idea de que mi papá tuviera a otra mujer comenzó a instalarse como una espina. La tensión en la casa se volvió insoportable. Mi papá evitaba las conversaciones largas y cada vez que le preguntábamos algo, respondía con enojo. Como si quisiera evitar cualquier pregunta que lo pusiera en evidencia. Mi mamá se esforzaba en mantener la calma, preparando su comida favorita, tratando de hacer de la casa un lugar más agradable, pero la frialdad de mi papá ya no podía ocultarse. Un día, lo escuché hablar por teléfono en voz baja en la cochera. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. Decía: «Ya casi termino con lo de la casa, pronto tendremos el dinero, no te preocupes. Confía en mí». Sentí que la sangre se me helaba. ¿La casa? ¿Qué estaba planeando? Esa noche casi no pude conciliar el sueño. La idea de que pudiera estar hablando de nuestra casa, el único lugar que realmente nos pertenecía, me quitaba la respiración. Mi papá nunca nos había comentado nada sobre venderla, y si lo estaba planeando a escondidas, significaba que sus intenciones eran todo menos limpias. Al día siguiente intenté hablar con él. Lo enfrenté con cuidado, sin acusaciones directas. «Papá, ¿pasa algo con la casa?». Le pregunté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se quedó congelado, y por un segundo su rostro mostró una sombra de nerviosismo. Después se recompuso y me respondió con tono seco: «No inventes cosas, estás malinterpretando», pero en su mirada vi la confirmación de mis sospechas. No quería decirme la verdad. Y eso, de alguna manera, era peor que si lo hubiera admitido de frente. Esa fue la primera vez que sentí que mi papá ya no era el hombre que conocía. Había algo en él, un secreto oscuro, que estaba a punto de destruirnos a todos. Después de aquella conversación incómoda con mi papá, la inquietud dentro de mí creció hasta convertirse en una obsesión. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado: «Ya casi termino con lo de la casa, pronto tendremos el dinero». Esas palabras me taladraban la cabeza día y noche. ¿Quién era esa persona a la que le prometía dinero? ¿Y por qué tenía que ver con la casa? Yo sabía que mi mamá jamás aceptaría vender el lugar donde habíamos crecido. Esa casa no era solo paredes y techos, era el recuerdo vivo de nuestra infancia, del esfuerzo de mis abuelos, de las celebraciones familiares, de los momentos difíciles que habíamos superado juntos. Era nuestro refugio. Y la idea de perderlo me resultaba insoportable. Decidí entonces seguir a mi papá. No era algo que me hiciera sentir orgulloso, pero necesitaba respuestas. Una tarde, fingí que iba a estudiar a casa de un amigo y en realidad lo esperé a unas cuadras.
Cuando lo vi salir con su saco gris y las llaves en la mano, lo seguí a distancia. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Lo vi subirse a su coche y manejar hacia el centro de la ciudad. Durante todo el trayecto me repetía a mí mismo que quizá estaba exagerando, que tal vez solo iba a reunirse con alguien del trabajo, que mis sospechas eran producto de la paranoia. Pero al llegar a su destino, todas mis esperanzas se desmoronaron. Se estacionó frente a un edificio de departamentos modernos, de esos que se rentan a precios altísimos. Subió al segundo piso y tocó la puerta. Apenas unos segundos después, una mujer mucho más joven que él abrió con una sonrisa amplia y lo abrazó con una confianza que me revolvió el estómago. Vi cómo la besaba, vi cómo entraba con naturalidad, como si aquel fuera también su hogar. Me quedé parado en la acera, con las manos sudorosas y un nudo en la garganta. Era cierto. Mi papá tenía una amante. Y no solo eso, la mantenía en un lugar caro, lejos de nuestra realidad económica. Entonces entendí todo, los gastos extraños, las ausencias, las llamadas misteriosas, las cenas elegantes. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Volví a casa en silencio, sin saber qué hacer. No podía contarle a mi mamá, no tenía el valor de destrozarle el corazón así, de un golpe. Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados mientras él planeaba vender nuestra casa. Sentí rabia, impotencia, una mezcla de miedo y coraje que me hizo llorar en mi cuarto esa noche, en silencio, para que nadie me escuchara. Pasaron los días y mi papá empezó a hablar abiertamente de ajustar gastos. Dijo que la situación estaba difícil, que la casa era demasiado grande, que quizá convenía mudarnos a algo más pequeño. Mi mamá lo miraba con desconcierto, pero confiaba ciegamente en él. Si tú crees que es lo mejor. Le respondió una noche, con esa inocencia que me rompió el alma. Yo no aguanté más, no es lo mejor. Exploté frente a ambos. Quieren vender la casa porque papá necesita el dinero para su otra vida. El silencio que se hizo fue brutal. Mi mamá me miró con los ojos abiertos como platos, mientras mi papá me fulminaba con la mirada. ¿Qué estás diciendo? Gruñó con los dientes apretados, me temblaban las manos, pero no me retracté. Te vi, papá. Vi cómo entraste al departamento de esa mujer. Vi cómo la besabas. Y escuché cuando dijiste que pronto tendrías dinero. ¿Acaso vas a negar eso también? Mi mamá soltó un jadeo ahogado y se llevó la mano al pecho. Yo jamás había visto a una persona palidecer tan rápido. Mi papá, en cambio, en lugar de mostrarse arrepentido, se llenó de furia. Metiste las narices donde no debías. Me gritó. Eres un malagradecido tú. Le respondí con la voz quebrada. Después de todo lo que mamá te ha dado, de todo lo que sacrificó por esta familia, así le pagas. Mi mamá rompió en llanto, pidiéndonos a los dos que nos calmáramos, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Esa noche fue un infierno. En lugar de reconocer su error, mi papá intentó justificarlo. Dijo que merecía un poco de felicidad, que nosotros nunca entendimos la presión que tenía en el trabajo, que la casa era solo un lugar y que los recuerdos no pagaban las cuentas. Cada palabra suya era como un puñal en el corazón de mi mamá. Al final, se encerró en su cuarto y dejó de hablar con nosotros. Mamá se quedó en la sala, llorando en silencio, y yo me sentí más impotente que nunca. Había revelado el secreto, sí, pero el costo era demasiado alto. Lo peor de todo es que, a pesar de la verdad descubierta, mi papá siguió con sus planes. Estaba decidido a vender la casa, sin importarle el daño que causaba. Y eso apenas era el comienzo del verdadero infierno que íbamos a vivir. Después de aquella confrontación, las cosas en casa jamás volvieron a ser las mismas. El silencio se instaló como un huésped permanente. Mi mamá ya no sonreía, apenas hablaba y se pasaba las noches despierta en la sala, mirando fijamente hacia la nada. Yo la escuchaba llorar bajito, tratando de que no la oyera. Mi papá, en cambio, adoptó una postura fría, casi calculadora. En lugar de arrepentirse o pedir perdón, parecía más decidido que nunca a seguir adelante con sus planes. Poco después, comenzaron a llegar papeles a la casa. Eran documentos legales, contratos, trámites que mi papá escondía en su maletín. Yo logré ver algunos, borradores de una promesa de compraventa. Con la dirección de nuestra casa escrita en letras grandes. Era real. No eran amenazas ni palabras al aire. Estaba vendiendo la casa a escondidas, y ya iba muy adelantado. Intenté hablar con él una y otra vez, pero cada conversación terminaba en gritos. No entiendes nada. Me decía, golpeando la mesa con el puño. Esta casa es demasiado grande, un gasto inútil.
Yo soy el jefe de familia y yo decido, pero yo sabía la verdad, no lo hacía por la economía ni por el bienestar de la familia. Lo hacía porque necesitaba dinero para mantener a esa mujer y el estilo de vida que llevaba con ella. Era como si nosotros hubiéramos pasado a segundo plano, mi mamá, rota en 1000 pedazos. Aún trataba de encontrar una explicación que no destrozara su mundo. Una noche lo encaró con voz temblorosa: dime que no es cierto. Dime que no lo haces por esa mujer. Mi papá ni siquiera tuvo el valor de responder. Solo guardó silencio, mirando al piso. Esa omisión fue peor que cualquier confesión. Con el tiempo, las discusiones se hicieron insoportables. Mis hermanos menores, que hasta entonces habían estado al margen, comenzaron a darse cuenta de que algo grave ocurría. La tensión era tan evidente que ya no podíamos ocultarla. Una tarde, mi hermana pequeña me preguntó entre sollozos: ¿es verdad que papá nos va a dejar sin casa? Yo no supe qué contestar. La abracé fuerte y sentí un dolor indescriptible. Ningún hijo debería cargar con esa incertidumbre. Las semanas pasaron y, pese a nuestras súplicas, mi papá firmó el contrato de compraventa. No nos consultó, no pidió opinión. Un día simplemente llegó y anunció con voz firme: la casa ya está vendida. Tenemos un mes para desalojar. Fue como si nos arrancaran el corazón en ese instante. Mi mamá cayó de rodillas, llorando desconsolada. Yo sentí un odio que jamás había experimentado hacia él. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía vender el único refugio de la familia para sostener una mentira? Esa misma noche lo seguí de nuevo. Necesitaba verlo con mis propios ojos, confirmar que todo lo que había hecho era para alimentar esa doble vida. Y lo confirmé. Lo vi cenando con ella en un restaurante elegante, brindando con copas de vino, mientras nosotros en casa apenas teníamos ánimos para preparar la cena. Vi cómo reía, cómo se mostraba feliz, como si nada de lo que había destruido importara. Sentí unas ganas terribles de entrar y gritarle en la cara, de decirle a esa mujer que estaba con un hombre que había dejado a su familia en ruinas. Pero me contuve. Algo dentro de mí me decía que su caída llegaría sola, que no necesitaría de mis manos para tocar fondo. El mes pasó demasiado rápido. Empacamos nuestras cosas entre lágrimas y rabia. Mi mamá, con la dignidad hecha trizas, tuvo que aceptar irse a vivir a casa de una tía mientras buscábamos dónde establecernos. Todo lo que conocíamos, cada rincón de esa casa donde habíamos reído y llorado, quedó atrás. Y mi papá ni siquiera estuvo el día de la mudanza. Se fue con su amante, como si desprenderse de nosotros fuera lo más fácil del mundo. Recuerdo claramente la última noche que pasé en esa casa. Caminé por cada habitación vacía, tocando las paredes, recordando los cumpleaños, las navidades. Las conversaciones hasta tarde. Sentí que no solo perdía un lugar físico, sino también la ilusión de tener una familia unida. Cuando cerré la puerta por última vez, una rabia ardiente me recorrió el cuerpo. No era solo enojo contra mi papá, sino también contra la injusticia de la vida, contra esa impotencia que nos obligaba a aceptar algo que no merecíamos. Mi mamá intentó mostrarse fuerte para nosotros, pero su mirada delataba la devastación. Ella, que había entregado su vida entera a ese hombre, ahora se veía traicionada y sin hogar. Yo no sabía cómo consolarla. Lo único que podía prometer era que, algún día, encontraríamos la forma de salir adelante, pero en ese momento, lo único que sentíamos era la traición más amarga que se pueda imaginar. El día en que dejamos la casa fue como asistir a nuestro propio funeral. Ver a los compradores recorrer las habitaciones, inspeccionando cada rincón, mientras nosotros recogíamos las últimas cajas, me llenó de una rabia que me quemaba por dentro. Esa casa había sido nuestra vida entera, y ahora quedaba en manos de extraños, todo por la ambición de mi papá. Nos instalamos temporalmente en casa de mi tía. No era un mal lugar, pero no era lo nuestro. Todos estábamos incómodos, apretados, como visitantes en una vida ajena. Mi mamá se convirtió en una sombra de lo que había sido. Apenas comía, apenas dormía. Se pasaba las tardes mirando por la ventana, con una expresión de pérdida que me partía el alma. Mientras tanto, mi papá se mostraba cada vez más distante. Iba y venía cuando quería, con excusas baratas que ya nadie creía. Había noches en que simplemente no regresaba, y cuando lo hacía, ni siquiera se molestaba en inventar explicaciones. Era evidente, estaba viviendo otra vida, una en la que nosotros no teníamos lugar, hasta que un día, la bomba terminó de explotar. Fue un domingo por la tarde. Nos encontrábamos en casa de la tía, comiendo en silencio, cuando de repente mi papá apareció. Estaba bien vestido, con ese saco gris que tanto usaba últimamente, y con una seguridad que me resultó insoportable.
Se sentó a la mesa como si nada hubiera pasado y comenzó a servirse comida. Mi mamá lo miró en silencio por un buen rato, hasta que, de pronto, dejó los cubiertos y habló. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con una voz tan fría que hasta a mí me dio miedo. Mi papá levantó la vista, sorprendido por el tono, pero no dijo nada. ¿Por qué nos quitaste la casa? Insistió mi mamá, ahora con lágrimas contenidas. ¿Por qué nos mentiste todos estos meses? Yo sabía que ese era el momento. Que ya no podía callar más. Tomé aire y hablé con firmeza. Lo hizo porque necesitaba el dinero para mantener a su amante. El silencio fue total. Todos los que estábamos en la mesa nos quedamos congelados. Mi tía dejó caer el tenedor, mis primos nos miraban con ojos enormes, y mi mamá me observaba con el rostro desencajado, como si acabara de escuchar la peor confirmación de su vida. Ya basta. Gritó mi papá, golpeando la mesa. No tienes derecho a hablar de lo que no entiendes, lo entiendo perfectamente. Respondí con furia. Te vi, papá. Te seguí. Vi cómo entrabas a ese departamento, vi cómo besabas a esa mujer, vi cómo gastabas el dinero de esta familia en cenas caras, en regalos que nunca fueron para nosotros. Mi mamá comenzó a llorar sin consuelo. Sus manos temblaban mientras intentaba cubrirse el rostro. Mis hermanos, confundidos, la miraban sin entender del todo, pero sabiendo que algo gravísimo estaba pasando. Mi papá se levantó de golpe, con los ojos inyectados de rabia. No me vas a hablar así. Soy tu padre y me vas a respetar. Yo también me levanté, y por primera vez en mi vida no tuve miedo. Un padre que vende la casa de su familia para dárselo a su amante no merece respeto, le escupí en la cara. Esa frase fue un golpe directo. Vi cómo mi papá se quedó paralizado, sin palabras. Intentó responder, pero solo abrió y cerró la boca, incapaz de justificar lo que ya era injustificable. Entonces mi mamá, con la voz quebrada pero llena de dignidad, lo enfrentó. ¿Es cierto? Le preguntó. ¿Es cierto que todo lo hiciste por esa mujer? Él bajó la mirada. Ese gesto fue suficiente. No necesitábamos más palabras. La traición ya estaba confirmada. Mi mamá rompió en un llanto desgarrador, un grito que parecía salir desde lo más profundo de su alma. Fue un sonido que todavía me persigue en las noches, porque no hay dolor más grande que el de una mujer que descubre que la persona a la que le entregó la vida entera la ha engañado de la peor manera. Mi tía se acercó a consolarla, mientras yo me quedaba de pie frente a mi papá, temblando de coraje. En ese momento entendí que ya no lo reconocía como el hombre que nos había criado. Era como si se hubiera transformado en alguien completamente distinto, alguien a quien ya no podía llamar papá. Él trató de defenderse con argumentos vacíos. Que la vida era corta, que necesitaba sentirse vivo, que nosotros nunca comprendimos lo duro que era para él sostener a la familia. Pero cada palabra solo lo hundía más. Nadie lo creía, nadie lo apoyaba. Finalmente, tomó sus cosas y se marchó, dando un portazo. Fue la última vez que lo vimos en mucho tiempo, el daño ya estaba hecho. No solo habíamos perdido nuestra casa, también habíamos perdido la confianza, la seguridad. La ilusión de que algún día todo volvería a ser como antes. Mi mamá quedó destrozada, mis hermanos desorientados, y yo con una rabia que me quemaba el alma, pero en medio de ese desastre, también entendí algo: la verdad siempre sale a la luz, por dolorosa que sea. Y aunque nos había dejado con el corazón en pedazos, al menos ya no había secretos. Después de aquella confrontación, mi papá prácticamente desapareció de nuestras vidas. Dejó de llamar, de preguntar, de interesarse. Supimos, por comentarios de conocidos, que se había ido a vivir con la otra mujer en el mismo departamento al que yo lo había seguido aquella vez. Para él, era como si la familia nunca hubiera existido. Los primeros meses fueron los más duros. Mi mamá, rota por dentro, intentaba mantener una fachada de fortaleza para nosotros, pero yo la escuchaba llorar cada noche en la habitación de mi tía. Mis hermanos menores estaban confundidos, llenos de preguntas que nadie sabía cómo responder. Y yo, aunque trataba de aparentar firmeza, me sentía igual de perdido. La vida en casa de la tía no era fácil. Ella nos recibió con cariño, pero éramos demasiados en un espacio pequeño. Cada día era un recordatorio de lo que habíamos perdido: nuestra casa, nuestra estabilidad, nuestra rutina. Aún así, había algo que, poco a poco, comenzó a renacer: la unión entre nosotros. Sin mi papá, nos vimos obligados a apoyarnos de una manera que antes no conocíamos. Yo empecé a trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos, mi mamá buscó empleo después de años de dedicarse al hogar, y mis hermanos aprendieron a ser más responsables. La herida era profunda, pero también nos estaba forzando a crecer. Mientras tanto,
la vida de mi papá no fue tan idílica como él había imaginado. Al principio parecía feliz, gastando dinero sin medida en su amante, llevándola a lugares caros, presumiendo una juventud que ya no tenía. Pero pronto la realidad lo alcanzó. El dinero se acababa rápido, y sin la casa como respaldo, comenzó a endeudarse. La mujer, que parecía tan enamorada, empezó a mostrar su verdadero interés, el dinero. Cuando los lujos disminuyeron, también lo hizo su cariño. Y un día, simplemente lo dejó. Mi papá quedó solo, sin familia, sin dinero, sin casa. Nadie quiso tenderle la mano, porque él mismo se había encargado de romper todos los puentes. No niego que cuando supe esto sentí una mezcla de emociones. Por un lado, rabia aún, porque nada nos devolvería lo que nos quitó. Pero también tristeza, porque a pesar de todo seguía siendo mi padre. La diferencia es que ya no lo veía como un héroe caído, sino como un hombre que tomó malas decisiones y pagó el precio. El verdadero giro llegó tiempo después. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, lo vi sentado en una banca del parque. Estaba más delgado, con la ropa desgastada y el rostro envejecido. Me miró con ojos cansados, llenos de arrepentimiento. Hijo. Me dijo con voz quebrada. Perdóname, no supe qué contestar. Parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte recordaba a mi mamá llorando. A mis hermanos empacando entre lágrimas, a mí mismo cargando cajas mientras él se reía con su amante. No le respondí. Solo caminé de largo. Ese día entendí que el perdón no siempre llega en el momento en que la otra persona lo pide. A veces el dolor es tan grande que se necesita tiempo, y a veces, simplemente, no se puede perdonar. Con el tiempo, nuestra familia se levantó. No recuperamos la casa, pero conseguimos un pequeño departamento donde, aunque estrechos, estábamos juntos y en paz. Mi mamá recuperó algo de su alegría, mis hermanos siguieron estudiando, y yo aprendí a trabajar duro para apoyarles. Descubrimos que un hogar no son las paredes, sino las personas que lo habitan. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella traición, aunque dolorosa, nos enseñó lecciones que nunca olvidaremos. Aprendimos que la confianza es frágil, que la familia no siempre está representada por un apellido, y que incluso en medio de la adversidad se puede encontrar la fuerza para salir adelante. Si hay algo que me gustaría que quede de esta historia es esto: una casa se puede perder, pero la dignidad, la unión y el amor propio son cosas que nadie te puede arrebatar. Mi papá eligió un camino egoísta y terminó solo. Nosotros, en cambio, elegimos mantenernos unidos y reconstruir desde cero. Y aunque dolió, salimos más fuertes. Reflexión final: la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar. Perder la casa, descubrir la infidelidad de mi papá, ver a mi mamá destrozada. Todo eso pudo haber acabado con nosotros. Pero decidimos no rendirnos. Hoy sé que la traición más grande no es la que otros nos hacen, sino la que nos haríamos a nosotros mismos si permitiéramos que el dolor nos derrumbe. La lección es clara: el dinero y las apariencias se acaban, pero los lazos familiares verdaderos, cuando se cuidan y se defienden, son indestructibles. Y ahora quiero preguntarte a ti, que escuchaste esta historia, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Crees que un padre así merece el perdón, o que es mejor seguir adelante sin mirar atrás? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu experiencia y tus pensamientos pueden ayudar a otros que estén pasando por algo parecido.